Marcos 3, del 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Oremos. Padre Celestial, te suplicamos que en este tiempo seas edificándonos, que seas pastoreándonos, que con humildad, con sencillez de corazón podamos recibir tus amonestaciones, que podamos atender a ellas, salir de aquí renovados, transformados, precisamente para glorificarte, para que tu nombre sea enaltecido. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Entonces, hermanos, seguimos en la exposición consecutiva que estamos haciendo de la palabra de Dios. Estamos en el libro de Marcos y estamos exponiendo texto por texto. Ya llegamos al capítulo 3, ya vamos a terminar el capítulo 3 y me gusta hacer un resumen para que podamos tener claridad en esta parte introductiva y podamos conectar con todo lo que está pasando aquí, sobre todo en este pasaje. En el pasado sermón vimos que el Señor retornó a casa con sus discípulos. Cuando dice a casa, se refiere a Capernaum. Recordemos que ese lugar se convirtió en el centro de operaciones para el Señor Jesucristo en esta etapa del ministerio, que es el tiempo de su ministerio público. Y muchas personas estaban siguiendo al Señor, multitudes, miles y miles de personas venían al Señor. Vimos tres situaciones que se presentaron ahí. En primer lugar, pues habían tantas personas que, dice Marcos, que les impedían comer, no quedaba tiempo ni para comer. La muchedumbre no se interesaba mucho por las necesidades del Señor Jesucristo y de los apóstoles. Ellos solamente le buscaban para obtener un milagro, para ser liberados de los demonios, de sus aflicciones, pero el Señor no tenía ni tiempo para comer pan. En segundo lugar, los suyos. Se habla aquí de un grupo conformado posiblemente por vecinos, amigos, conocidos que vivieron con el Señor todo el tiempo de su infancia. Esos parientes estaban preocupados y vinieron a tomar al Señor porque pensaron que había enloquecido. Entonces ellos no tenían mala intención, ellos querían guardarlo, protegerlo, a diferencia de los judíos que querían asesinarlo y que blasfemaron contra él. Pues ellos tenían una buena intención, ellos querían llevarlo con él porque pensaban que se había enloquecido, porque ya ni comía, ni tiempo tenía para comer por estar atendiendo a la multitud. Ese pudo ser su entendimiento de la situación. Y en tercer lugar vimos que una comisión de escribas había sido enviada desde Jerusalén. Vinieron aquí a Capernaum para estar espiándole, mirando qué hacía, qué no hacía, y ellos llegaron a acusarle que tenía a Belcebú. Belcebú es el príncipe de los demonios, entonces que por él estaba haciendo estas liberaciones, echando fuera demonios. Y en respuesta el Señor enseñó que eso era imposible. Satanás no se atacaría a sí mismo. Una casa dividida no puede permanecer por mucho tiempo, no puede avanzar en sus propósitos. Sin acuerdo, sin unidad de propósito, el reino de Satanás estaría entonces por caer. Pero Jesús explica que lo que realmente está pasando aquí en su ministerio público es que Él ha atado al hombre fuerte y Él está saqueando los bienes del hombre fuerte. Jesús vino al mundo, que es el reino del hombre fuerte, para liberar, para saquear a los escogidos, a los bienes que el hombre fuerte tiene bajo su potestad, para trasladarlos al reino de la luz. Y el Señor aquí está dando libertad a los cautivos, a los oprimidos por Satanás. Pero los escribas y fariseos, a pesar de que habían visto de primera mano, presencialmente, tantas señales, tantos milagros incuestionables, incluso un hombre que recibió 3 milagros en uno, pues aún así ellos acusaron a Jesús de estar poseído por Belcebú.
y eso fue una blasfemia muy terrible. Hay perdón para todos los pecados, y eso es maravilloso, hermanos, que podamos ir a Cristo aun cuando hemos pecado gravemente contra el Señor, y no hay límite ahí, el Señor perdona todos los pecados, pero aquí veíamos que el que blasfeme contra el Espíritu Santo pues no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero, y eso quiere decir que no tendrá perdón jamás. Cuando ya se han rechazado todos los ofrecimientos de gracia, a pesar de la evidencia, a pesar del testimonio, el Señor hace un juicio contra esas personas, los deja en sus pecados, los abandona y ya nunca más podrán volverse al Señor. O sea, el Espíritu Santo contra quien ellos blasfemaron no hará esa obra regeneradora en ellos más. Entonces, el día de hoy vamos a ver un escenario relacionado con uno de estos grupos, con los familiares, con los más cercanos del Señor. Tenemos entonces las multitudes, ahí en el contexto, los amigos, vecinos y parientes, los escribas que habían venido de Jerusalén y que terminaron blasfemando contra el Espíritu, y ahora tenemos el círculo familiar más íntimo, que son su madre, sus hermanos y sus hermanas. La pregunta que hace y responde el Señor, y que sigue siendo importante para todos nosotros hoy en día, es: ¿quiénes están relacionados familiarmente con el Señor? O sea, ¿quiénes son la familia del Señor? ¿Cómo podemos identificarlos? En segundo lugar, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Y por último, ¿cuáles lazos y relaciones en la vida son más centrales e importantes? Esas son las tres preguntas que el pasaje tiene, y hoy vamos a ampliar y vamos a ver. No sé si a ustedes les ha pasado que han sido interrumpidos, ¿no? Ahorita estábamos con mucho temor de que se hiciera un trabajo ahí, que iba a hacer mucho ruido y que no te iba a interrumpir. Pero sobre todo en las cosas del Señor, ¿no? Eso a veces nos molesta. Una llamada mientras estamos en el culto y estamos todos aquí, entra una llamada. Hace un tiempo hicieron una llamada y se interrumpió toda la transmisión. Pasan cosas así. Mientras escuchamos una enseñanza importante, mientras estamos haciendo el devocional, alguien entra al lugar buscando algo, pregunta algo, alguien hace un ruido, pone música de alto volumen, y por lo general, pues en relación a la fe del mundo, no lo considera algo prioritario, no le dan la importancia y la gravedad que tiene para nosotros una interrupción así, lo ven como de poca importancia. ¿Y cómo reaccionamos nosotros? Pues a veces sentimos enojo y tenemos que poner límites, ¿cierto? Tenemos que decir a nuestros familiares que por favor no nos llamen en el tiempo del culto, o sencillamente apagar el teléfono, porque a veces ni siquiera así lo entienden y siguen llamando y marcando de lo que estamos en el culto de adoración. Y esto fue algo así fue lo que pasó mientras el Señor estaba enseñando. Su familia, los más cercanos, llegan a interrumpir la enseñanza y le hacen llamar y mueven a todo el mundo ahí para que le lleven la razón, para que vengan a Él, para que Él venga ante ellos. Y en esto ellos pues no lo ven como pecaminoso, vieron a Jesús dentro de la confianza que les daba sus lazos de familiaridad. Con esto pusieron sus lazos familiares por encima del reino de Dios. Pretendían que Jesús abandonara el lugar, que dejara la tarea que estaba desarrollando para atenderlos a ellos, porque eran su mamá y sus hermanos. Desviaron la atención de los oyentes. Después de una interrupción, ustedes saben, hermanos, que es difícil volver a coger el hilo, ¿cierto? Ya queda uno como disperso con lo que pasó, entra alguien a veces y queda uno como pensando, y ya para volver a retomar es bien difícil. Entonces, lo que vemos es que ellos no se unieron al grupo que estaba ahí escuchando al Señor, a las multitudes, para escuchar la palabra, el mismo propósito. Ellos no venían para quedarse escuchando, ellos venían solamente, como dice el pasaje, para verlo, o como dicen los evangelios, los demás evangelios, para verlo, para decirle algo. No venían para oírle, sino para hablarle. Es interesante. Versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamar. ¿Quiénes son los que buscan a Jesús? Vamos a ver más a fondo quiénes son. Tenemos aquí el grupo más cercano. ¿Y por qué hago esta pregunta? ¿Quiénes buscan a Jesús? Si es obvio, pues para otros no es obvio.
Algunas personas han llegado a decir que los que vienen a buscar a Jesús aquí son primos, parientes lejanos. Entonces por eso quiero explicar. Ese grupo está conformado por sus hermanos y María, su madre. José ya no está, posiblemente José ya había fallecido. Y el nacimiento aquí de Jesús y de sus hermanos, vamos a hablar sobre eso. Como sabemos, el nacimiento del Señor fue diferente, fue virginal. Y esta es una doctrina que nosotros confesamos, que creemos en el nacimiento virginal de Cristo, como se anunciaba también proféticamente en Isaías 7:14, y así lo registra Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿cierto? Eso lo creemos nosotros. María concibió del Espíritu Santo, pero después del nacimiento del Señor, María y José tuvieron hijos. Mateo 1:24 al 25 dice lo siguiente: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. La palabra conocer no significa que José no supiera quién era María. Todos entendemos eso, no tuviera información de María. No. Él ya la conocía, incluso estaban desposados, sino que significa, a través de la Biblia vemos ese concepto, conocer, tener intimidad o relaciones sexuales. Entonces no es extraño. Este era el mandato para todo matrimonio desde Génesis. El hombre debe dejar a su padre y a su madre, unirse a su mujer y ser una sola carne. También el mandato en Génesis para los matrimonios era fructificar y multiplicado, llenar la tierra y sojuzgarla. Se entiende que después que Jesús nació, María y José tuvieron ya la vida conyugal y las obligaciones de una pareja común bajo la ordenanza del matrimonio. Entonces Jesús fue concebido por el Espíritu Santo primero, pero sus hermanos vinieron de la unión de José y María después de que nació Jesús. En segundo lugar, Lucas, describiendo el nacimiento del Señor, dice lo siguiente. Vaya conmigo a Lucas 2:7. Lucas, capítulo 2, versículo 7. Y noten lo que él dice aquí, la palabra que usa. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El pasaje dice con claridad esto: hijo primogénito. Habla de Jesús, habla de María teniendo a Jesús, su hijo primogénito. El primogénito es el primero de otros hijos. No se diría primogénito si hubiera tenido más hijos, sería unigénito, ¿no? Si no hubiera tenido más hijos. El Señor tenía hermanos y hermanas también, y conocemos incluso sus nombres. Vaya conmigo a Marcos 6, del 3 al 4. Sus nombres son Jacobo, José, Simón y Judas. Por lo menos también sabemos que tenía dos hermanas, por lo menos dos. No conocemos sus nombres, pero aquí están los nombres de los hermanos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Mateo 13:55 nos describe también el contexto de familia. Mateo ahí dice: ¿no es este el hijo del carpintero? Entonces claramente se describe una familia conformada por José, María, los hermanos y las hermanas. Legalmente hablando, estos hermanos son realmente hermanastros y hermanastras, ¿cierto? Cuando vemos aquí la escena de María y sus hermanos buscándole, entonces vemos con claridad un contexto familiar delimitado. Algunos, como decía, en defensa de la doctrina de la perpetua virginidad de María, creen que Jesús era amigo o primo de los 4 hermanos y hermanas. Pero en el griego, en el original, también vemos que los hermanos son hermanos del mismo vientre, del vientre de María.
es lo que en el griego significa la palabra adelphos. Adelphos significa hermanos, que viene de Delfos, que significa vientre. Entonces ahí es claro que es hermanos del mismo vientre. También en algunos pasajes se hace una clara diferencia entre sus hermanos y sus discípulos, para que no se confunda una cosa con la otra. Juan 2:12 dice: después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Se uniría hermanos y discípulos si fueran el mismo grupo, ¿no? Pero acá se hace diferencia entre sus hermanos y sus discípulos. Nosotros creemos la virginidad de María en la concepción de Jesús, pero no después. Y eso debe quedar muy claro, hermanos. Y también en la asociación que se hace aquí, de incluir a María como madre, pues describe una familia, ¿no? Si la están incluyendo como madre. ¿Y dónde estaba el Señor? Recordemos que el Señor seguía en Capernaum, estaba en una casa, lo más probable era que era la casa de Simón, ahí habían estado antes, como ya había pasado. De nuevo, muchas personas estaban rodeando la casa. Esto puede ser similar a lo que pasó por el paralítico. La casa está llena y él tuvo que ser entrado por el techo porque no había manera de llegar por la muchedumbre, no había manera de entrar por la puerta. Entonces por eso lo mandan a llamar. Enviaron a avisarle que ellos estaban ahí. Lucas 8:19 también dice que es por la multitud, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y Mateo dice que su madre y sus hermanos estaban afuera, Mateo 12:46. Entonces no fue que no quisieran entrar, sino que realmente no se podía. El paso estaba restringido por la muchedumbre. Y miremos qué estaba haciendo el Señor. En Marcos 3:32 dice: la gente que estaba sentada alrededor de él, o alrededor, perdón, dice ahí. Esta es la posición en la que se enseñaban los rabinos, ¿no? Se sentaban los discípulos y ellos empezaban a enseñar ahí. Mateo también dice: mientras él aún hablaba a la gente, Mateo 12:46. Entonces el Señor estaba en medio de un sermón, en medio de una enseñanza, cuando ellos llegaron a interrumpir. Él estaba en función de su ministerio. Muchas personas ahí estaban escuchando. Y pues no sabemos realmente por qué lo estaban buscando su familia. Lo hicieron llamar, enviaron un mensaje, llega hasta los que están más cerca de él. Y ellos son los que le cuentan que su familia está a la puerta. Es probable que pensaran igual que sus amigos en el versículo 21, sus parientes que creían que estaba fuera de sí. Entonces los hermanos pudieron compartir el mismo pensamiento, y este pudo tal vez ser un segundo intento para detenerlo, ¿no? Puede ser que ellos hubieran unido a sus parientes, a esos cercanos. En el Evangelio de Juan 7:5 leemos: porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces para este momento sus hermanos todavía no reconocían al Señor como el Mesías. Mateo dice el propósito del llamado con claridad. Mateo 12:46, le querían hablar. Lucas dice: quieren verte. El punto es que ellos estaban ahí llamándole seguramente para que estuviera con ellos, para tener un tiempo familiar, para proveerle ese ambiente de tranquilidad familiar. Y podemos imaginarnos ese momento en plena enseñanza, ¿no? Una persona lleva la razón y pues la pasa por todos, el Señor está enfrente enseñando y viendo lo que murmuran por ahí, va llegando el comentario, la razón va pasando, hasta que llega a los que están sentados y luego se comunican al Señor. Parece que ellos no venían prioritariamente entonces a escuchar la enseñanza, porque en ese caso solo se hubieran quedado ahí, no lo hubieran mandado a llamar, hubieran seguido escuchando con la multitud. Incluso vemos que querían hablarle y verle, no se dice que querían oírle. Y no tienen inconveniente en interferir, no están muy preocupados por los que están ahí, los oyentes, no se avergüenzan de interrumpir. Hay una confianza familiar que les permite esto, creen que les da derecho a esto. Muchos no se atreven a interferir en un sermón, a menos que sea una situación de extrema importancia, como decía, de urgencia, pero ellos lo hacen. Tal vez solo sea que pues, el Señor estaba muy ocupado todo el tiempo y ellos vieron necesario interrumpir para poderlo sacar de esa rutina continua, una
Recordemos que en los anteriores pasajes él no podía ni siquiera comer de la multitud que había. Lo que sí vemos es que tenían afán, tenían cierto deseo para que los atendiera, y de todos modos esta es una interrupción. Por lo general este tipo de situaciones, como decía, traen distracciones a las personas. Pero el Señor, en lugar de amonestarlos, aprovecha la intervención para dar su enseñanza. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El Señor hace la pregunta, él mismo la va a responder, pero con eso provoca una profunda reflexión. Y lo que vemos es que mi madre y mis hermanos son explicados no como los lazos sanguíneos, sino como los lazos espirituales. Su familia verdadera es la que comparte su mismo propósito de hacer la voluntad de Dios. Y con esto el Señor mostró que los lazos familiares no tienen la misma importancia. Más importante es nuestra relación con Dios y también la relación de sus familiares con Dios. Y hermanos, lo que vemos aquí es que el Señor ha venido a formar una nueva familia, pero con esto no se nos manda tampoco a aborrecer a nuestros familiares, sino a dar el lugar que corresponde. En Mateo leemos las palabras del Señor, Mateo 10, 37 al 39: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hermanos, esto es fuerte, esto es radical y es revolucionario, es algo tremendo. No lo hemos escuchado a nadie más en la historia, yo creo. El Señor está diciendo que por más que tengamos amor hacia nuestros familiares, a nuestros lazos familiares, pues el Señor es primero, pues Él nos ha dado a nuestros familiares, ¿no? Entonces Él está en primer lugar, y en segundo lugar está nuestro prójimo. Escuché una historia de un hombre que, eso fue hace poco, que decía con gran tristeza de su propio hijo. Su hijo había asistido por mucho tiempo a la iglesia, pero finalmente había rechazado la fe. Y él decía que él podía llamarlo hijo, pero no hermano. Puedo llamarte hijo, pero no puede ser, no puedo llamarlo hermano, porque había rechazado las promesas del pacto, había rechazado la salvación en Cristo. Y suena muy difícil para nosotros poder llegar a ser o mantener esa diferencia, ¿no? Que muchos de nuestros familiares, aun cuando les hemos predicado el evangelio, cuando los amamos de todo corazón, pues pueden ser nuestros familiares, pero no son ni van a ser nuestros hermanos. Y tal vez no van a heredar el reino de los cielos si no se arrepienten en esta vida. Y el Señor hace aquí una diferencia, precisamente, entre los que son su familia, la familia de Dios, y los que no, los que están bajo la paternidad de otra familia. Es claro que esta enseñanza no tenía como propósito decir que María y sus hermanos pues no tenían nada que ver con la fe, o no lo iban a tener que ver. Es verdad que ellos pecaron al interrumpir, pero como ya dije, el Señor utilizó esa situación para enseñar, y esta enseñanza fue de dirección, fue de ánimo incluso para María y sus hermanos y hermanas, y también fue un llamado a todos los que estaban escuchando. Marcos dice que el Señor, mirando a los que estaban sentados alrededor de él, les dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. El Señor dijo que quienes estaban postrados a sus pies, siguiendo sus enseñanzas, eran su verdadera familia. Ahora, quienes estaban sentados alrededor fueron primero llamados también por la gracia soberana del Señor, y al escucharle creyeron y empezaron a seguirle. Juan 1, 12 y 13 dice: mas a todos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, si alguien está en Cristo y pues su familia no responde al evangelio, que esa persona está en Cristo, no es por su mérito tampoco, es por la obra de gracia de Dios. No todos los hombres son hijos de Dios o familia de Dios,
por ser criaturas de Dios, como muchos piensan. Solo los que creen en Cristo se les da el derecho legítimo de ser hechos hijos de Dios, y es el Padre el que adopta, ¿no? Es el Padre el que adopta a los hijos, no al revés. Y este creer viene por la obra del Espíritu en sus corazones. No son engendrados de sangre, es decir, por transmisión de padre e hijos, como piensan los judíos, como llegaron a pensar. No es de voluntad de carne, no es una decisión propia del hombre, ni voluntad del varón. Tampoco es porque alguien sea tan elocuente o convincente y que induzca a otros a creer con su discurso. Y habiendo creído, entonces son justificados. Y una vez justificados, el Señor nos hace parte de su familia y nos da todos los privilegios de Dios, y sin ningún tipo de distinción, como dice Pablo a los Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No éramos pueblo, antes éramos gentiles, somos gentiles, pero Él nos incluyó ahí en su pueblo por gracia, ¿no? Y somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios por gracia. Judíos y gentiles formando un solo pueblo. Como hijos tenemos un nuevo estatus, por lo tanto somos llamados a vivir de acuerdo a esa nueva identidad familiar. Antes éramos huérfanos y ahora somos hijos. Somos hijos, qué privilegio. El punto es que antes estábamos en una condición terrible, pero ahora somos parte de la familia de Dios. Tenemos un Padre que nos cuida, nos instruye, nos gobierna. Entonces, antes de expresar obediencia a Dios, tuvo que intervenir en nuestras vidas soberanamente, y a partir de nuestra nueva relación expresamos obediencia libre al Señor. Vivimos como hijos. Se implica que le seguimos, se implica que le escuchamos, que le obedecemos. Los que son de la familia de Dios, los que no son, de la familia de Dios, pues nunca van a tener ese interés de seguirle, escucharle y obedecerle. Viven sin Dios en el mundo, como huérfanos, buscan hacer siempre su propia voluntad. Ellos no están a los pies del Señor, ellos no se sujetan a sus palabras, y algunos llegarán a considerarlo como un loco también, fuera de sí. Otros blasfemarán, se atreverán a blasfemar su nombre, pero solo la familia de Dios les reconoce y vive para Él. También es importante notar que hacer su voluntad es algo que somos llamados a hacer y buscar constantemente. Pero como María, los hermanos del Señor o como los apóstoles, esto no se va a dar de una manera instantánea y perfectamente. Sin embargo, esa será siempre nuestra prerrogativa, o la prerrogativa del creyente. Estamos constantemente muriendo al pecado y viviendo según la justicia del reino de Dios. Como también el salmista clama, Salmo 119:35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. El Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces el Señor en esto nunca permitió que María o que sus hermanos como familiares intervinieran o delimitaran su ministerio. Él vino a hacer la voluntad del Padre, y ellos debían estar unidos a Él en ese propósito, debían estar como sentados a los pies del Maestro, escuchándole. El Señor siempre estaba corrigiendo esas cosas, como lo vemos con María cuando el Señor se quedó en el templo. Ustedes recuerdan, el Señor se quedó ahí en su infancia, se quedó ahí hablando con los expertos en la ley, y ella va a recriminarle eso, a decirle por qué se quedó, pero Él es Dios, Él es Señor. O ustedes recuerdan también las bodas de Caná, ¿cierto? Las bodas de Caná, y el Señor también no fue guiado por María. En el caso de María y los hermanos del Señor vemos una mezcla entre buena intención, pero también una actitud que es errada. María aquí entonces es instruida, y seguro ella es edificada en esta enseñanza, y el resultado es claro en el futuro. Cuando vemos la iglesia ya en el libro de los Hechos, en Hechos 1:14 leemos lo siguiente: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos llegaron a convertirse al Señor, y yo creo que esta enseñanza fue determinante también para ellos. Entonces, a pesar del error, recibieron la instrucción, obedecieron, permanecieron. También esa enseñanza fue una enseñanza para los apóstoles, que estaban continuamente siendo instruidos, y en general también es una advertencia para todos.
nosotros también estamos siendo tratados, estamos siendo corregidos. El punto aquí es que quienes buscan hacer la voluntad de Dios siempre estarán dispuestos a la disciplina, a la corrección del Señor. Ahora, hermanos, hoy en día esto sigue siendo muy relevante. ¿Quiénes son su madre y sus hermanos? ¿Quiénes son familia de Dios hoy en día? La respuesta es clara. Lo mismo, quienes como fruto obedecen a la voluntad del Señor en su palabra, o sea, el pueblo de Dios que le sigue, que permanece en Él, que está bajo la autoridad de la iglesia. Quienes se rebelan contra la autoridad de la iglesia, quienes no permanecen y no quieren escuchar sus palabras, pues no son pueblo de Dios, no son hijos de Dios. En Juan 15, los que permanecen en su palabra son los únicos que pueden dar fruto. No hay otra manera, hay que permanecer en la vida, hay que permanecer en Él. Los que están fuera, que no se congregan ante Él, que no viven para Él, por más que digan su nombre, lo proclamen, lo pronuncien y se identifiquen con Él, si no hacen su voluntad, no son familia de Dios. Y quiero decirlo así porque hay situaciones, por ejemplo, en la misma disciplina eclesiástica. Personas que han estado en el contexto de la fe por mucho tiempo, escuchando la palabra de Dios. Y un día dicen, no, ya no quiero escuchar la voluntad de Dios. Pues no son familia de Dios. No pueden ir de iglesia en iglesia pensando que hay un Dios para cada iglesia. No, sencillamente, si renegaron de la fe verdadera y se fueron a otro lugar, pues allá van a estar en la misma condición, así no los conozcan. Y los que están en la misma iglesia también son incluidos aquí, son llamados a hacer la voluntad de Dios. Las ramas que están en la vid, pero no dan frutos, son cortadas, y las que dan frutos son podadas para que den más fruto. Y aquí parece que el Señor está haciendo referencia a los 12, los que estaban sentados alrededor de Él, con excepción de Judas. Ellos eran los que estaban sentados más cerca del Señor, son sus testigos, pero ellos también han recibido un llamado irresistible y tuvieron que dejar atrás sus vidas para seguirle, tuvieron que morir a sí mismos. Y también habría otros en la multitud que hacían su voluntad, además de los 11 ahí sentados. Y también, si ustedes recuerdan, pues ahí están todos los que venían buscando cosas superficiales, milagros, señales, prodigios, beneficios temporales. Pues muchos de ellos no estarían. Ellos amaban su propia voluntad, amaban sus propios deseos y no al Señor. Pero la familia de la fe comparte varias experiencias en común. Algunas de estas experiencias que tenemos todos nosotros que estamos aquí es recibir constantemente el testimonio del Señor. ¿Quiénes vienen al culto a escuchar la palabra de Dios? Pues son la familia de Dios, los creyentes. Hacer la voluntad de Dios implica ser también oidores y hacedores, como lo vemos en el libro de Santiago, no oidores olvidadizos, sino hacedores. Confiar y venir a Él sin ningún pretexto, sin exigencias adicionales para creer, tener temor reverente, agradecimiento. Quienes le buscan por lo general, realmente lo buscan por lo que, los que lo buscan verdaderamente por lo que Él es y no por lo que pueda proveerles, no por las necesidades temporales. Tenemos en común el ser pecadores arrepentidos y perdonados y ser beneficiados de su gracia especial. Estamos en constante restauración. Eso es algo que tenemos en común toda la familia de Dios. Por eso aquí cada rato dentro del culto de adoración estamos teniendo momentos de llamado al arrepentimiento, porque acá venimos a participar de la cena y estamos mostrando que ninguno de nosotros éramos dignos de participar de Cristo. Deseamos ser santificados, deseamos darle la gloria a Dios completamente, nos sometemos a la autoridad de la iglesia, tenemos unidad de propósito, hay una meta común. Recordemos que en el anterior sermón veíamos la unidad, hablaba sobre la unidad del Señor. Una casa dividida no puede permanecer, no puede permanecer. Entonces hay comunión y tratamos de solucionar los problemas entre hermanos con el mismo evangelio. Hay unidad, no es que porque nos desagradó algún hermano entonces salimos corriendo, no. Tenemos que enfrentar esas situaciones con el mismo evangelio. Hay una meta común, conocer al Señor y llevar a otros a conocer al Señor. A todos nos debe interesar el evangelismo, la necesidad del evangelio de otros. Los que son de la familia espiritual se identifican por su unidad de propósito de acción, cooperan, ayudan en la extensión del reino. Pero los que se oponen son obstáculos, no pueden ser de la misma casa, de la misma familia. Hermanos, pensemos por un momento con qué grupo nos identificamos. Si acudimos al Señor solo para obtener beneficio temporal, porque eso puede pasar. Si vinimos a la iglesia con el simple propósito de encontrar un grupo social, ¿no?
en donde nos sintamos asentados, recibidos, atendidos, pero solo eso. Si buscamos alivio a nuestra conciencia, pero sin deseo de obedecer y someternos al señorío de Cristo. Si estamos en la iglesia, pero con un espíritu de rivalidad, de competencia, de insatisfacción, pensemos en qué lugar ocupamos nosotros en el cuerpo, que es la iglesia, si al hacer parte estamos participando de todo el engranaje para facilitar el avance del reino de Dios, o estamos frenando, obstaculizando el avance, o si estamos siguiendo la voluntad del Señor con todo lo que eso implica, que es precisamente morir a nosotros mismos. Hermanos, la confrontación es necesaria. El Evangelio hace diferencia entre lo genuino y lo falso, entre la verdad y la mentira. Muchos desean tener los beneficios del reino, pero sin tener un compromiso y una permanencia real en Cristo. Y cuando se les llama, se les amonesta, sencillamente dicen que no les parece, que no están de acuerdo con la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, y siguen su propia voluntad. El llamado es estar atentos al Evangelio de gracia, a la palabra del Señor. Toda la voluntad revelada del Señor debe ser recibida, atendida, obedecida. No basta con decir Señor, Señor. Ya saben ustedes el peligro de todos los que dicen Señor, Señor, pero realmente no tienen lo que confiesan. Y lo que va a pasar al final: Señor, Señor, en tu nombre no hicimos esto o aquello. Debemos tomar muy en serio esas palabras. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. El creyente renuncia a su autosuficiencia. En Proverbios 12:15 leemos: el camino del necio es derecho en su opinión, en su propia voluntad, ¿cierto? Mas el que obedece al consejo es sabio. El creyente expone su vida para ser examinada, para ser corregido, para ser dirigido por el Señor, y ama su palabra. Como leemos en el Salmo 119, voy a leer desde el versículo 24: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y yo guardaré hasta el fin. Y yo lo guardaré hasta el fin. Y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Hermanos, si al examinar y ver nuestras vidas nos damos cuenta que estamos caminando en otra dirección, pues aún no es tarde. Hoy es día de salvación. Así pasó con María y los hermanos de Jesús. A veces ocurren estas cosas, ¿no? No nos damos cuenta y damos algunos pasos equivocados, pero el Señor está ahí pastoreándonos, dirigiéndonos y encaminándonos. Cada domingo, como decía, somos llamados a escuchar la voz de Dios, a volvernos de nuestros pecados, a confiar plenamente en Cristo, en su obra a nuestro favor y seguirle. Es un llamamiento radical, definitivo. Somos convocados a ser sus seguidores, no solo espectadores, no solo simpatizantes. Somos llamados a dejar de ser huérfanos para empezar a ser hijos e hijas. El Señor nos dé la gracia de conocer lo que significa nuestra adopción, nuestra inclusión en la familia de Dios, porque es un privilegio, es un glorioso privilegio que ni siquiera tienen los ángeles. A los ángeles ni a otras criaturas se les dio este llamado tan especial de ser incluidos en la familia de Dios. Gocémonos, hermanos, y aprovechemos las horas de nuestra salvación
como familia de Dios. Dios nos ha dado un pedacito de esto, nos ha adelantado al darnos la iglesia, al estar aquí nosotros reunidos como hermanos y hermanas. Somos parte de esa familia gloriosa. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué gozo, hermanos, y qué privilegio. El Señor les bendiga.